Radicalmente de tema, don Lucas, porque de hecho estamos en comunicación con el doctor Claudio Lovera. De hecho, profesor, le podemos decir nada, ¿verdad? ¿A usted? ¿Cómo Creo le que sí, dicen? ¿verdad? Pues Acá uno siempre vamos a nos hablar, enseña el doctor. Sí, señor. Bueno, antes que nada, gracias por su tiempo, doctor. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, cómo no. Les saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, doctor, buenas tardes. Los estamos molestando un poquitito porque tenemos algunas consultas, algunas dudas respecto a dos figuras muy importantes del Código Procesal Penal, sería, ¿verdad, doctor? El sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento provisional, ¿verdad? Entonces, queremos saber un poco tu posición también respecto al uso de ambas figuras. Y bueno, creo que podríamos comenzar definiendo qué son ambas figuras y para qué sirven, ¿no? Sí, cómo no. Si se refieren efectivamente a la ley procesal penal, tenemos que observar la diferencia. El Código Penal enuncia cuáles son las conductas que están prohibidas u ordenadas penalmente, prohibidas en el sentido de que no deben ser realizadas bajo la amenaza de la aplicación de una sanción, o conductas que en determinados casos son ordenadas su realización también bajo amenaza de una sanción penal. Entonces ahí tenemos los hechos punibles vía acción o vía omisión, dependiendo de qué tipo de normas se esté violando con la conducta. Una vez que ocurre un hecho punible, corresponde verificar si están cumplidos los presupuestos para la aplicación de una sanción penal, y por mandato de la Constitución ese proceso de verificación a los efectos de declarar que efectivamente se ha realizado una determinada circunstancia fáctica que cumple con todos los presupuestos de un hecho punible no puede ser realizada de cualquier forma. Si no se establece una serie de garantías en favor, por ejemplo, de la persona que va a ser objeto de ese proceso de verificación y finalmente de una decisión sancionatoria, Sí. pero también se establece una serie de presupuestos para llevar adelante esa tarea que no puede ser realizada de forma arbitraria. Y bueno, ahí tenemos entonces las reglas del procedimiento penal, que indican cómo debe ser realizado ese proceso de verificación y cómo debe tomarse la decisión juzgando esos hechos. Entonces, a eso se refieren las reglas procesales. Sí. En ese marco, nosotros tenemos la primera etapa del proceso, que implica una etapa de investigación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, en este caso, lo que implica la persecución penal pública, un órgano público, el Ministerio Público, en este caso en particular, reúna elementos a los efectos de poder señalar si tiene la convicción de que efectivamente ha ocurrido un hecho punible, y también tiene la convicción de que ha identificado un determinado estado probatorio que, si es replicado en las mismas condiciones en un juicio oral, eso implica la aplicación de una pena o una sanción penal, para ser más preciso. Entonces, ese proceso de verificación en el marco de una investigación, en el contexto del proceso penal paraguayo, tiene un primer momento de vinculación al proceso de una determinada persona respecto a la cual se sospecha que ha realizado un hecho punible, que es el acta de imputación. Y nuestro código también enmarca que dentro de un plazo determinado, esa etapa de investigación post-imputación debe culminar, lo sujeta a un plazo, conocido el plazo de 6 meses, y luego Sí. existe la figura de prórroga. Cuando culmina la investigación, ya sea porque se agotó, es decir, porque se realizó toda la actividad investigativa que podía identificarse como posible, o porque se agotó el plazo, son las dos formas en las cuales termina una investigación, el Ministerio Público puede llegar básicamente a dos estándares de convicción. El primer estándar de convicción es el siguiente: identificó circunstancias fácticas realizadas por una persona en concreto que amerita la aplicación de una sanción penal, y también identificó una determinada situación probatoria que, si es replicada en un juicio, le lleva a la convicción que va a poder obtener o que corresponde aplicar dicha sanción. Entonces, tiene que formular una acusación. Y el segundo estándar posible es que no llegó a esos grados de convicción. Uno, ya sea porque la convicción es contraria a la que señalé, en ese caso en particular, se llega a la convicción de que la persona no realizó un hecho punible, Sí. o se llega a la convicción, en un caso en particular, de que a ese momento el estado de reconstrucción de hechos en la investigación
no amerita o no es suficiente en realidad para llevar el caso a juicio oral y público. Entonces, todas estas figuras se denominan sobreseimiento y aplican aquellos casos en los cuales no corresponde una acusación. Ujú. Y dentro de esa categoría se subdivide otra vez en las figuras del sobreseimiento definitivo y provisional, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente responden a este concepto. Culminada una investigación, hay dos estándares conviccionales. Corresponde llevar el caso a un juicio porque se puede obtener, o sea, se debe obtener en realidad una condena, o ese estándar no es tan presente y ahí tenemos la diferencia entre acusación y juiciamiento. Claro, y a partir de ahí, doctor, se define entonces, o el fiscal tiene que definir si es que definitivamente no hay posibilidad de seguir recabando elementos que puedan o no romper ese principio de inocencia y pedir juicio oral y público. Entonces ahí aparece lo que sería el sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Que es prácticamente pedir la desvinculación del proceso por parte de la persona que fue sometida justamente, ¿verdad? Efectivamente, tradicionalmente en el ámbito rioplatense nuestro se denomina una absolución anticipada, si bien no hubo un juicio oral, ¿verdad? Sí. Pero es un cierre anticipado del proceso porque se lleva a ese estándar de convicción de que, por ejemplo, la persona no realizó un hecho punible, o la otra opción, si bien no existe ese estándar de convicción de que no realizó un hecho punible, no existe una seria posibilidad de obtener información nueva que permita cambiar esa convicción. Entonces, en esos supuestos, la solución es el sobreseimiento definitivo. ¿Qué trae aparejado el sobreseimiento definitivo? El sobreseimiento definitivo, por mandato del Código Procesal Penal, hace lo que se denomina cosa juzgada material. ¿Qué implica la cosa juzgada material? Que una vez que se encuentra firme, no puede ser modificada. Entonces, la persona beneficiada por el sobreseimiento definitivo, que hace cosa juzgada material, ya no, esa circunstancia no puede ser modificada y ella queda definitivamente desvinculada del proceso y no puede iniciarse una nueva persecución penal por los mismos hechos. Está protegida por el principio de la prohibición de doble persecución penal. Al lado de esa figura, el sobreseimiento definitivo, está el sobreseimiento provisional, que funciona básicamente, el primer requisito es que no esté presente este estándar de convicción que señala que efectivamente la persona no realizó un hecho punible. Y el segundo estándar es de que existe una posibilidad fundada, se hace una prognosis de que podrían obtenerse nuevos elementos que podrían modificar este estándar de convicción. Entonces, en ese caso en particular, el sobreseimiento provisional hace lo que se llama una cosa juzgada formal. Cierra el proceso. Al no haber proceso, se deben levantar las medidas cautelares, porque sin un procedimiento principal no puede existir algo accesorio como son las medidas cautelares. Pero como hace cosa juzgada formal, la cosa juzgada formal puede ser modificada posteriormente ante la aparición de nuevas circunstancias. Bueno, y eso es lo que permite en el marco del provisional la posibilidad de reapertura de la causa si se presentan estos nuevos elementos dentro de un plazo determinado y la posibilidad de proseguir con la persecución penal. Claro, ahora bien, la duda que muchas veces surge es si el sobreseimiento provisional se puede entender como una suerte de prórroga también, doctor, o si es que se puede hacer todas las diligencias que se pueden hacer en un plazo normal. ¿Eso es así o no, doctor? No, el sobreseimiento provisional no es que, y coincido contigo, se usa de manera solapada como una manera de prorrogar la investigación. Y eso pasa también por un tema de que no se enfoca la cuestión desde el punto de vista de lo que te señalé, la cosa juzgada formal. Realmente, cuando se dicta un sobreseimiento provisional, entendiendo los correctos estándares de la figura, la persona se encuentra desvinculada y está protegida por la cosa juzgada formal. ¿Eso qué implica? Que una decisión de reapertura solamente puede ser una decisión de reapertura que se encuentre debidamente fundada. Y entonces eso implica que quien requiere la apertura tiene que estar en condiciones de poder explicar de que efectivamente han surgido nuevos elementos y que esos nuevos elementos han modificado el estándar de convicción, y el Poder Judicial también tiene que resolver fundadamente esa circunstancia. Y eso es lo que en la práctica se pierde de vista, porque se entiende de que con el solo hecho de pedir una reapertura se tiene que reabrir y proseguir con la investigación, y en realidad eso es lo que se utiliza como una forma encubierta de prórroga.
Y eso es lo incorrecto. Y eso es lo que hay que realmente discutir en cada caso en concreto, ese aspecto de que realmente el provisional es cosa juzgada formal. Se dispuso fundadamente entendiendo de que está presente un determinado estándar, entonces si va a ser revocada la cosa juzgada formal, también tiene que ser una revocación fundada, por el lado de quien pide, también por el lado de quien resuelve. Claro, ahora cuando se pide la reapertura de la causa, necesariamente y al mismo momento se debe de presentar ya una suerte de requerimiento conclusivo, doctor, podemos decir. Sí, en realidad el código establece, en el caso de los delitos, que esta solicitud de reapertura debe realizarse dentro del plazo de un año. Y a su vez, en el caso en particular del 25 del Código Procesal Penal también hace una referencia de que además de pedirse dentro del plazo de un año, también tiene que ser resuelta dentro de ese plazo. Y ahí lo que hay que tener presente es que la aparición de nuevos elementos muchas veces, en la mayoría de los casos, no requiere de determinadas actuaciones que exijan, por ejemplo, autorizaciones judiciales previas. Y en esos casos, en realidad, la fórmula correcta implica que si aparecieron esos nuevos elementos y realmente se cumplió el estándar como para revocar la cosa juzgada formal, la solución es la reapertura y ya un requerimiento por parte de, en este caso, el titular de la persecución pública, ¿verdad? Entonces, ahora, si hay un cierto supuesto en el cual se requieren ciertos elementos que no exigen formalidades como autorizaciones judiciales, pero existen otras tareas que sí requieren estas autorizaciones, entonces se deben realizar las primeras y las segundas van a requerir necesariamente una reapertura para que el Poder Judicial pueda otorgar esas autorizaciones. Entonces hay que hacer esa diferenciación. Pero en todos los supuestos eso debe ocurrir dentro del plazo de un año. ¿Marta? No, nada, estaba escuchando con mucha atención y bueno, yo creo que su posición es también clara y de alguna forma coincide con algo que muchos percibimos, ¿verdad? Pero, como te decía, Lucas, creo que quedó bastante claro, por lo menos en la explicación del doctor, lo que... ya incluso en algunos escritos de distintos medios de comunicación se describe como este hecho que para muchos, como bien decía, hasta de manera solapada puede interpretarse como una dilación de todo este proceso. Pero doctor, sí, tengo más preguntas, doctor. En el caso del sobreseimiento provisional, cuando no se pide la reapertura en el plazo, en el caso de delitos nos dijiste un año, creo que en el de crímenes sería 3. Si pasa el plazo y no se pide algún requerimiento a la reapertura de la causa, esto necesariamente deriva entonces en que muera el caso, por decir de una forma simple, ¿verdad? Sí, en el caso por disposición del Código Procesal Penal, en el transcurso de ese plazo de tiempo sin que se haya solicitado la reapertura y sin que se haya dispuesto la reapertura, hace operar de pleno derecho la extinción de la acción penal. Entonces, al tratarse de un caso de extinción de la acción penal que opera de pleno derecho por el transcurso del tiempo, ya surge la obligación del órgano jurisdiccional de disponer del sobreseimiento definitivo. Doctor, sin necesidad de que nadie solicite. Claro. Ahora, ¿y qué pasa muchas veces? O en realidad lo que pasa muchas veces es que la Fiscalía, como decíamos, utiliza la figura del provisional como para tener una suerte de prórroga para seguir investigando. Pero hay algunos requisitos que tiene que haber para presentar el pedido de sobreseimiento provisional, o esto simplemente el fiscal dice, no, yo necesito más tiempo y pido el sobreseimiento provisional. Porque hace poco tuvimos, por ejemplo, un caso en el que la fiscal básicamente argumentaba que tenía recarga de trabajo, entonces pidió el sobreseimiento provisional. En esos casos, ¿qué pasa, doctor? Si el argumento del Ministerio Público es recarga de trabajo, necesita más tiempo para investigar, el juez es obligación del juez rechazar el pedido provisional y otorgar el sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento provisional exige una investigación en principio agotada, en el sentido de que el Ministerio Público desarrolló todas las actividades de investigación que tenía como posibilidad en ese momento. Pero posibilidad no es posibilidad de recarga de trabajo, sino se identifica determinadas circunstancias prácticas y se identifica determinadas, ¿cómo te diría?,
estrategia para llevar adelante la obtención de información. Entonces requiere una investigación en ese sentido agotada. Requiere a su vez de que en ese caso en particular no exista el estándar para la aplicación del procedimiento definitivo, porque provisional no es una figura para salir en ese tiempo, entre comillas, de dudas o de rechequear que realmente corresponde al definitivo. Y también este ejercicio de decir, existe estas posibilidades a los efectos de a futuro que puedan aparecer nueva información. Y esa es la palabra clave, de que la posibilidad de que a futuro pueda existir nueva información. No información que durante la investigación yo, por falta de diligencia o por sobrecarga de trabajo, no pude llevar adelante. Si ese es el argumento, la solución es el definitivo, no el provisional. O sea, entonces directamente se rechaza y se resuelve o se debería resolver el sobreseimiento definitivo, doctor, porque en el caso al menos que estaba comentando recién, el juez, por ejemplo, imprimió el trámite de oposición. O sea, eso también podría ser una salida. Si el juez entiende, o sea, si el juez después de recibir las actuaciones entiende de que en este caso en particular el Ministerio Público con lo que obtuvo en realidad tiene elementos como para acusar, es correcto que aplique el trámite del 358 ahora, el trámite de oposición. Si el órgano jurisdiccional entiende de que no hay elementos como para acusar, y lo que entiende también es que la fiscalía, el argumento de la fiscalía para el provisional no cumple los requisitos del provisional, en realidad tiene que dictar el definitivo. Claro, porque por ejemplo muchas veces uno lee el pedido de los fiscales y por decir o por citar dicen que no han podido tomar declaración a algunos testigos, por ejemplo. O sea, eso se debería hacer normalmente en el plazo ordinario de 6 meses, ¿verdad, doctor? Claro, por ejemplo, testigos que eran conocidos desde el inicio de la investigación, que no surge elementos de que los mismos no se encontraban, por ejemplo, disponibles, ubicables, etcétera, y que en realidad entonces se nota que lo que existe es una desidia. Y si lo que existe es una desidia, eso no es justificativo jurídico para un provisional. Y no un obstáculo, como sería en este caso. Tampoco es un obstáculo. Entonces, aquellos casos en los cuales el provisional se invoca, se usa la denominación, pero se observa en la práctica de que se está invocando a los efectos de prorrogar solapadamente una investigación, en esos casos inclusive hay varios pronunciamientos de la Corte ya a partir de un tiempo para esa parte, que en realidad señala de que corresponde el rechazo del provisional y que se hizo el sobreseimiento definitivo. Y mucho de esto surge también, mirando más para atrás, de que en muchos casos el acta de imputación se está planteando muy al inicio de las investigaciones y cuando todavía no se tiene claro el objeto de los hechos que se le puede atribuir a una persona. Y este tema de imputar muy temprano, todavía con una información muy nebulosa, y que en muchos casos ni siquiera le permite a la Fiscalía hacer un acta de imputación que describa con los estándares que exige la ley los hechos que se atribuyen, y muchos de ellos terminan en estos casos de provisionales como estrategia para prorrogar la investigación. Bueno, realmente es un tema muy interesante, doctor. Da como para hablar bastante tiempo, sobre todo por las diferentes situaciones que se vienen presentando últimamente con lo que presentan los fiscales, pero es categóricamente entonces, podemos decir, inaceptable que un juez, por ejemplo, otorgue un sobreseimiento provisional cuando hay una displicencia o negligencia por parte del fiscal, el agente fiscal, que pudiendo haber hecho una diligencia en la etapa ordinaria, pide por recarga de trabajo o por otras cuestiones más tiempo para hacerlo en un provisional. Entonces, eso como sería también, agregando incluso ya una opinión, seguir sometiendo a una persona a un proceso que en realidad podría tardar mucho menos, ¿verdad? Sí, y en el caso en particular, como voy a repetir, el sobreseimiento provisional requiere un agotamiento investigativo, no necesariamente en cuanto al esclarecimiento de los hechos, pero sí un agotamiento investigativo en el sentido de que la persecución pública realizó todo lo que estaba a su alcance
para esclarecer los hechos y bueno, se pueden presentar circunstancias extraordinarias y una prognosis de que a futuro pueda surgir nuevos elementos. Pero si no hay ese agotamiento, no hay ese esfuerzo, y en esos supuestos no corresponde el provisional. Perfecto, doctor, como decía, es un tema bastante interesante y bueno, nosotros le agradecemos muchísimo por el tiempo, por las explicaciones realmente bastante enriquecedoras, bastante claras y bueno, probablemente lo vamos a seguir molestando en el transcurso de lo que queda de este año y probablemente más adelante también por este y otros temas, así que le agradecemos muchísimo, doctor Claudio Lovera. No, muy amable, saludos, como dije a ustedes y a la audiencia. Usted está escuchando PDS. Bueno, y escuchaban así al abogado Claudio Lovera hablando un poco de esta situación que ahora encuentra otra coincidencia entonces, Lucas, con la de cierta opinión que estábamos comentando. La Sí. cara de Lucas. ¿Eh? Sí, realmente sí, Marta, ya explicó muy bien el doctor lo relacionado a Él no fue tu estas, profesor a nunca, estas dos ¿verdad? figuras. No, de hecho, creo que él es profesor, pero no sé Él dónde más era dónde profesor, enseña. incluso el mío era cuando estábamos en el probatorio. Él ya era de esa época. Pero después, obviamente, que cambiaron todos los... Pero es muy bueno, es sumamente didáctico. Yo creo que hay cuestiones que se pueden expresar como opinión o puede uno tener un criterio con respecto a una situación particular, pero la explicación que dio el doctor Claudio Lovera es así como la aplicación correcta, ¿verdad? De las normas y es un poco lo que estábamos, me imagino, buscando. Porque muchos consideran deliberado decir que básicamente los agentes fiscales incurren justamente en esta situación al no cumplir todo lo que se debería. Y se me viene en mente un caso que obviamente abordamos aquí en reiteradas ocasiones.